Ok, mis queridos, entonces aquí ya tengo la impresión. Sí, y como ven, tengo una segunda porque intenté trabajar con esta, pero vuelvo a lo mismo. Sí, no quiero caer en el error, entonces decidí imprimir una nueva, aunque esta lo ya les verificar precisamente para no tener que hacer este gasto innecesario. Pero bueno, ya hecho está. Resulta que a mí se me olvidó, antes de imprimir, agregarle las columnas que necesitaba de lado y de lado, ¿sí? Y en la parte de abajo y de arriba, aunque estas no son tan complicadas de manejar, son más estas, que es por la cuestión del conteo, ¿ya? Que son realmente lo importante a la hora de trabajar esta técnica es tener precisamente el cuidado con estas filas. Y además porque lo tenía de izquierda a derecha, entonces tuve que hacer el cambio. Y como ustedes ven, entonces aquí ya, ¿sí? Agregué las filas que necesito, ¿ya? Que aquí no las tenía, precisamente para evitar esto. Tener que recordar que tengo que agregarle 8 puntos, ¿sí? Para poder trabajar. Y estoy hablando solamente de esta parte, porque recuerden que acá es otra numeración, ¿sí? Entonces, para evitarme todo eso, definitivamente, entonces imprimí otra. Entonces, aquí ya les muestro de mejor manera. Yo voy a trabajar con 60 puntos, ¿sí? De ancho y con 40 puntos de alto, ¿ya? No sé si ahí se alcanzan a ver. ¿Por qué preferir hacerlo así? Porque no tengo necesidad de preocuparme sino por contar la cantidad de puntos, sino tengo que estar recordando que tengo que anexarle esos puntos que me faltan. Sí, entonces súper importante que lo hagan de esa manera. Bueno, dicho esto, ya pasamos a la parte de la práctica. Yo voy a trabajar con una base con la que estoy realizando un suéter, ¿sí? Ustedes, si no tienen algo en específico, quieren practicar la técnica, lo único que necesitan es realizar una base, ¿sí? De, no sé, del punto que quieran utilizar, punto medio, punto bajo, eh, ¿cuál es el otro? Punto medio alto, ¿sí? El punto que ustedes quieran realizar precisamente para poder realizar la técnica. Pueden realizarlo cualquiera de esas, cualquiera. Yo tengo entonces mi base, como les digo, estoy trabajando un suéter. Y aquí yo tengo una base de resorte con 4 filas ya realizadas. Y esas 4 filas, que son las que a mí me interesan en este proyecto, son estas 4 que ya están aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que de alguna manera intento centrar, ¿sí? El dibujo. Aunque de este lado quedaron más que de este. Acá tengo 9 puntos, ¿sí? Como quien dice los libres, y acá tengo 10, ¿ya? Pero digamos que es lo que encontré para centrar. Dicho esto, entonces, si no tienen la base, reitero, es hacer una cadena con una cantidad de puntos suficientes para empezar a trabajar esta parte, ¿sí? O el diseño que ustedes tengan. Mínimamente tiene que tener esa cantidad de puntos, ¿sí? Si yo estoy trabajando con una base desde cero y están trabajando este mismo diseño, mínimamente tienen que tener 43 cadenas, ¿sí? Para empezar a subir 43 puntos en la puntada que ustedes quieran, ¿ya? Es lo mínimo para que la imagen pueda salir tal cual como está aquí. Bueno, entonces vamos a iniciar. Les recuerdo que yo ya tengo entonces las 4 primeras vueltas, ¿sí? Ya la terminé. Entonces, vamos a ubicar el número 5, que sería mi quinta vuelta, ¿sí? Que está aquí, mi quinta vuelta. No sé si lo puedo ampliar, sí, ahí. Aquí tengo mi quinta vuelta con la cual voy a empezar a trabajar, ¿sí? Y en este momento yo voy a trabajar de frente. ¿A qué me refiero de frente? En el tejido, en este momento nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a trabajar de esta manera y cuando giramos, trabajamos de la misma manera, ¿cierto? Por supuesto, porque no vamos a ir y a regresar por aquí mismo. No, tendríamos que ser tal vez ambidiestros, ¿sí? Trabajar con las dos manos para poder ir y venir sin necesidad de girar. Ya, nosotros vamos a girar. Dicho esto, entonces yo voy a elegir mi lado derecho, ¿sí?
cuando estoy trabajando en este sentido. ¿A qué me refiero? De derecha a izquierda, ¿sí? O sea, cuando estoy en el número 5, estoy en mi derecha. Cuando estoy en los números de este lado, los números impares, estoy en mi lado derecho. Pero lo mejor que yo puedo hacer es marcarlo, ¿sí? Con lo que ustedes tengan, para saber cuál es su lado. Porque cuando uno se entretiene precisamente trabajando, se vuelve tan mecánico que a veces eso pasa por alto. Y en muchas ocasiones, cuando estamos aprendiendo la técnica, nos falta el hilito que se queda por allá enredado. Entonces lo ideal es que ustedes puedan, como quien dice, bueno, no hay problema, está por la parte de atrás, lo voy a dejar así. A menos que sea un tapiz que quieren que sea reversible, o algún suéter que sea reversible, que deben tener igual cuidado con cualquiera de los dos lados, ¿sí? Pero igual son cositas que se van aprendiendo a medida de la práctica. ¿Listo? Entonces, dicho eso, vamos a iniciar con nuestra primera vuelta. No lo voy a acercar tanto. Yo estoy trabajando con punto medio alto, un punto medio o media vareta, como ustedes le digan, ¿sí? Y partiendo de allí, yo necesito entonces ya empezar a trabajar mi vuelta número 5. Recuerden que les comentaba que en estos cuadritos, ¿sí? Que se forman aquí, tenemos 5 puntos, ¿ya? Entonces yo no tengo necesidad de contar uno por uno, aunque aquí lo bueno de esta numeración y las primeras filas es que él nos da la cantidad de puntos que necesitamos, ¿sí? Ya tal vez de acá, de la izquierda para la derecha, sí va a ser difícil contarlos, sí, con la numeración, pero lo podemos hacer con las cuadrículas. Aquí para mi vuelta número 5 yo debo realizar un total de 26, ¿sí? Si ustedes ven aquí, 26 puntos de color naranja, ¿sí? Antes de hacer el cambio a mi siguiente color. Vamos a realizar esos 26 puntos y el último no lo vamos a cerrar. ¿Sí? Aquí tengo mi número 26. Los pueden contar precisamente para que no tengan situaciones. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26. Sí, como les dije, el último no lo vamos a cerrar. Vamos a tener esto allí. Y ahora ubicamos nuestro color negro, ¿sí? Ténganlo cerca, porque es muy posible que necesiten desenredar un poco los hilos. De inicio no lo recomiendo. Hay una técnica que se usa cuando uno está usando muchos hilos, pero ahora es mejor. Entre menos información tenga uno sobre algo, es mejor para aprenderlo a hacer. Ya con la práctica ya uno se va dando cuenta que hay formas de trabajarlo de una forma ya eficiente luego, ¿sí? Hasta aquí está todo bien, ¿sí? Ahí tengo entonces mi hilo. Yo estaba cargando, ¿sí? De nuevo, ¿sí? Teniendo 4 monturas en la aguja. Pero de alguna manera me doy cuenta que queda mucho mejor si no lo monto por la derecha. Cuando regreso sí lo hago, pero en este momento no. Pero igual, eso es a modo de información nomás. Eso ya está a gusto. Lo que vamos a hacer es cerrar con el color negro o con el color que ustedes tengan, ¿sí? Ese punto, ¿ya? Y lo vamos a estirar un poco. Recuerden que les comenté que este va a ser mi lado derecho, ¿cierto? Entonces, esta es la hebra con la que sigo trabajando. Esta es la hebra que necesito ya dejar para asegurar. Y el hilo naranja lo voy a llevar por el centro, ¿sí? Si me lo quiero llevar. Para poder continuar trabajando luego en esta parte de haber terminado mis 2 puntos. Entonces aquí yo lo único que hago es tomar una lazada, ¿sí? Si ustedes quieren pueden llevarse el hilo, pero yo no lo hago porque tengo que asegurarlo primero, ¿sí?
Toman una lazada, estiran un poco este hilo naranja y hacen su siguiente punto, ¿sí? Haciendo lo siguiente. Ahí ya hicimos un cambio de color y nuestro primer punto. Aquí, por supuesto, me va a quedar un poco flojo. Cuando yo ya lo haga, cuando ya le haga yo el amarre, ¿sí? Cuando ya lo estabilice, él ya no se va a mover más de allí. Aunque también si quiero, como les digo, uno se lo puede llevar y guardarlo en el centro. Pero por ahora dejémoslo ahí. Aquí yo tengo, entonces, en mi diseño, me dice que debo hacer 2 puntos, ¿sí? Entonces, hago el siguiente. Y recuerden, como ya necesito cambiar de color, ¿sí? Porque el que sigue es el otro. Antes de cerrar, tomo mi hilo naranja y cierro. Traten de mantener una tensión, ¿sí? Entre los colores, porque se puede dificultar un poco luego, ¿sí? Traten de mantener una tensión. Aquí nuevamente vuelvo a trabajar con mi color naranja. Tengo 3 puntos, los cuales voy a realizar. 1, 2 y por último 3. Sin cerrar, suelto el naranja y tomo el color negro, ¿sí? Hago una pequeña tensión aquí en este hilo, ¿sí? Si digamos aún no les facilita mover tanto las manos, ¿sí? De esa manera, sencillo, háganle la pequeña tensión, déjenlo sobre el trabajo, sobre el proyecto, tomen su hilo negro, ¿sí? O el otro color y hagan la pasada, que luego ustedes pueden estirar esto un poco antes de empezar a trabajar, ¿sí? Y retomamos, ¿ya? Con el color negro. Aquí reviso cuántos son 2 de nuevo para finalizar entonces mi fila, ¿ya? Realizo de nuevo, no lo cierro porque ya es el último, lo suelto, pero esta vez no me lo voy a llevar porque ya va a ser el último punto. Aunque, como un datico, para la siguiente vuelta, mi vuelta número 6, ustedes ven, el punto está uno antes, ¿sí? Entonces me voy a llevar este hilo negro, ya, me lo voy a llevar un punto más, para cuando yo regrese, él ya esté en esa misma fila. ¿Sí? Aunque si no quieren, lo pueden dejar allí, que después se retoma, no hay ningún problema, ¿sí? Ahí ya cerré mi punto. Como les digo, me lo voy a llevar este hilo negro, aquí para que se vea más. Me voy a llevar este hilo negro un punto más, ¿sí? Tomo una lazada, ¿sí? Hacemos el punto completo, porque como ven ya no necesito más negro, ¿sí? Suelto el hilo negro, lo dejo allá atrásito, porque lo voy a necesitar para la siguiente vuelta. Lo dejo allí y continúo trabajando los puntos que restan, ¿sí? Y aquí es de las cosas donde yo verifico que la cantidad de puntos que realicé con la que tengo en el patrón coincide, ¿sí? Que si coinciden estos puntos de aquí y los puntos de acá, créanme que el diseño está perfecto. Y por supuesto deben coincidir, ¿sí? Su figura debe coincidir. ¿Sí? Entonces, y finalizamos la vuelta. He finalizado entonces la vuelta, ¿sí? Coincide la cantidad de puntos, ¿sí? Restantes. Vamos a pasar a la vuelta número 6. Y aquí es donde yo les digo que si ustedes quieren pueden ir subrayando, ¿sí? Pero realmente en este instante es fácil para mí porque yo sé que voy en esta primera. Y la numeración aquí me indica de qué lado estoy. Hay algo que les quiero mostrar, sí que es bien interesante en esta técnica, y es el hecho de llevar el hilo por dentro. Yo creo que se nota, sí, tal vez aquí el color negro, porque por supuesto esta puntada no es tan, o sea, pues no la trabajo tan ajustada por el tipo de proyecto que estoy haciendo. Si lo trabajamos con el punto bajo, normalmente esto no se ve, ¿sí? Y si se ve es porque necesitamos alar un poquito más ese hilo que va por dentro, alarlo para que él quede bien templadito
¿sí? Y no se note, porque esa puntada sí es bien ajustada, ¿ya? Finalizado allí, entonces vamos a girar. En ese momento les recomiendo que si está pasando esto, por ejemplo, sus hilos están entrelazados, ¿sí? Yo solamente está allí, lo acomoden para facilidad, ¿ya? Más experimentados manejan eso de una forma increíble, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el hilo. Como les decía, aquí ya paso a trabajar la parte de atrás. Sí, mi delantero para mi proyecto va a ser este. Voy a trabajar la parte de atrás. Y si ustedes notan, ¿cierto? Queda diferente en algunos aspectos el hilo, ¿sí? Por eso la importancia de saber cuál va a ser nuestro lado y tenerlo presente. Aquí vamos a iniciar de nuevo, ¿sí? Para contar de allá para acá, qué es lo que está pasando ahora, entonces yo que les aconsejo y les recomiendo, utilicen las cuadrículas, ¿sí? Estas cuadrículas que resaltan un poco más, tienen un total de 5 puntos cada una. Entonces yo estoy aquí en la vuelta número 6, que está por encimita de esta línea, precisamente. Entonces yo tengo aquí 5, 10, 15, 20, 25 puntos, ¿sí? Me está dando aquí exactamente 25 y necesito uno más para 26. O sea que debo tener 26, debo realizar 26 puntos de color naranja para continuar con el color negro. Entonces vamos a hacer 26 puntos sin cerrar el último. ¿Sí? Ahí. Lo que resulta que inicio uno antes, ¿ya? Uno antes. Entonces aquí lo único que voy a hacer es subir, ¿sí? Este color y voy a retomar entonces con mi color negro, ¿ya? Y continúo trabajando. Aquí voy a hacer un total de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos negros. Sí, me voy a llevar, se me estaba quedando afuera. Que esto es lo que les digo, digamos cosas como esta. Yo puedo soltar el punto o llevarlo allí porque este es mi lado revés, ¿ya? Siempre y cuando no estén trabajando algo que vayan a, ¿sí? A verse por lado y lado como quien dice. 4, 5, 6, 7, 8 y por último, ¿sí? Que es después del punto anterior, aquí, 9. Aquí tengo que estirarlo un poquito porque como no lo he asegurado, queda un poco flojo, ¿sí? Y recuerden no cerrarlo, pero sí subirlo, precisamente para poder seguir trabajando con nuestro hilo de color naranja. En mi caso, ¿sí? Así me lo voy a llevar uno más y listo. Esto es lo que tengo. Giramos para revisar, que les recomiendo revisar. Y si ustedes notan, ¿sí? Esta es la parte que de alguna manera nos causa como curiosidad de saber por qué no se queda más atrás. Sí, como que dice, ¿por qué no queda aquí y queda aquí? Y hay un par de datos que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Todo el proceso se va a realizar con la misma técnica, ¿sí? Se basa exclusivamente en tener presente en la dirección en la que se trabaja y la cantidad de puntos que se trabaja, ¿sí? Precisamente, y que calcen el uno con el otro, como les decía. Si ustedes lo ven así, aquí lo ven, dirán, no, es que me quedó más afuera. Y este no lo dice, no, ahí están todos los puntos, ¿sí? Están los 9. Pero ¿qué pasa? Cuando se trabaja con punto medio, ¿sí? Tiene esta dirección de un lado y tiene esta dirección de otro. Y por eso él se ve así, como el dibujo, como si estuviera de un lado.
pero la cantidad de puntos está bien. Aún así, si tienen a veces la duda, vuelvan a contar la cantidad de puntos, ¿sí? Y retomen. Importante en cada fila, terminando cada fila, revisar que la cantidad de puntos sí es para cuando pasen a la siguiente puedan trabajar sin ningún problema. Las primeras vueltas van a sentir que está mal, porque reitero, no va a cuadrar, excepto que estén trabajando con un punto bajo, que tal vez lo pueden notar un poco más, porque es más ajustada la puntada, pero especialmente que se trabaje en redondo, en círculo. Cuando se trabaja girando el tejido, ¿sí? Esto va a suceder, ¿sí? Es muy normal que salgan las muesquitas. Yo publiqué unas semanas atrás, ¿sí? Este tapiz que hice, ¿verdad? Y aquí está con puntos bajos. Y como ustedes ven, al inicio yo podía ver estas muesquitas, ¿verdad? Si uno va al dibujo completo, ¿cierto? Como que eso no se nota. Pero eso va a pasar en cualquiera de las puntadas que se trabaje cuando se gira, ¿sí? Cuando uno trabaja por un lado hay que girarlo para trabajar por el otro y no se trabaja en círculo. Hay algo que les quiero mostrar y es el hecho de que si ustedes ven al fondo, si se logra ver, por supuesto, el blanco no alcanza a tapar el color rosado, es más fuerte, pero aún así se hace lo posible para que él quede, que no quede por fuera, ¿sí? Literalmente hablando, digamos esta esquina que no la he cortado, que no se note tanto el color, excepto pues ya porque uno lo vea en detalle. ¿Cómo se trabaja esta técnica? Porque yo lo puedo usar por ambos lados, ¿sí? Pero si ustedes notan, miren los hilos donde están, ¿sí? Se llevan los hilos hasta el extremo, se doblan y se continúa trabajando, ¿ya? Lo malo de esta, bueno, malo no, como lo complicado de esta técnica es que si ustedes están trabajando 4 y 5 hilos, ustedes deben llevar esos 4 y 5 hilos y tienen que buscar la forma de ajustarlo lo más que puedan. Me imagino que da, nunca lo he llegado a hacer. La cantidad de hilos que he trabajado máximo han sido 3, pero como por tramos, así como aquí en las gafitas. Sí, eso que aquí son 2. Aquí serían 2 porque el blanco es del fondo, ¿sí? Entonces sería el rojo y el rosado, ¿ya? Entonces son detallitos, pero con la práctica es la única forma de irlo logrando. Pero sí quiero enfatizarles aquí, porque este siempre ha sido una de las cosas que siempre me pone como a pensar, pero cojo confianza, tengo confianza y seguridad cuando cuento y sé que la cantidad de puntos está bien. Dicho esto, la técnica no hay diferencia. Hay algo que es cuando, por ejemplo, necesitamos un punto de un color, seguido un punto de otro color y seguido el punto de otro color. Cuando llegue aquí, ¿sí? Volveré a grabar precisamente para poderles mostrar cómo hacer el cambio, ¿sí? Un color seguido del otro, porque puede ser que necesiten trabajar un color, o sea, cambio por cada punto un color distinto, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo aunque es igual, no cambia, pero vamos a hacer el proceso, ¿sí? Entonces yo aquí voy a dejar el color negro ya, porque necesito ya retomar. Que eso fue algo que se me... No, yo se los comenté. ¿Sí? Suelto el color negro, porque ya para la siguiente retomo, antes incluso, ¿sí? Ya no lo necesito más. Entonces finalizo esta fila y continuamos entonces con la siguiente. Ok, aquí entonces ya llegué, ¿sí? Ya tengo, perdón, voy de acá para acá, ¿sí? Ya hice esta parte, ¿sí? De mis puntos naranja. Ahora debo hacer mi punto negro, ¿verdad? Entonces, recuerden, no cerramos. Voy a subirla. Recuerden que cuando estoy trabajando del lado izquierdo, voy a subir mi hilo, ¿sí? A la aguja para que no me quede a este lado. Y voy a retomar. ¿Ya? Realizo mi punto de ese otro color, el que ustedes están trabajando, ¿sí? Y debo cambiar de nuevo. Suelto el color negro, pero entonces por encima,
¿sí? Y el trabajo con el naranja. Ahí a veces se ajusta un poco, pero es cuestión de encontrar el ladito. Estoy tratando de no apretar mucho, ¿sí? Porque a veces lo aprieto mucho y queda como arrugado, ¿sí? Importante, deben alarlo antes de continuar trabajando, si no, eso ya no se dificulta un poco la tensión que se haga allí. Continúo, aquí debo hacer 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Este cuarto no va a cerrar y continuamos realizando esta parte, ¿sí? Subo una vez más mi hilo y retomo. Si ustedes ven, aquí exacto va a coincidir con el punto de color negro, ¿cierto? Y luego les voy a mostrar la forma en la que él queda, ¿sí? Aquí, por supuesto, no voy a cerrar, solamente lo monto, lo suelto y retomo con el naranja. ¿Sí? Ahí. Voy a realizar los 4 siguientes. 1, 2, 3 y 4. No lo cierro y cerramos con el color negro y continuamos, ¿sí? No cerramos porque es uno solo, ¿sí? Estoy repitiendo esta secuencia, es uno solo y retomo. ¿Sí? Ahí. Ahora me voy a llevar el hilo negro, 1, 2 espacios, ¿sí? Solamente hasta ahí y ahí lo suelto. Me lo voy a llevar siempre, ¿sí? Unos 2 espacios o uno más para retomar después de la siguiente vuelta, ¿sí? Entonces déjenme, ya les muestro cómo se ve. Miren aquí, si ustedes notan, ¿sí? Esta parte de aquí es recta, ¿sí? En el dibujo, y aquí es la forma en cómo se va a ver, pero conecta, ¿sí? Porque está encima. Si hubiese estado al lado, no va a conectar porque va a aparecer este punto. ¿Ya? Conecta. Lo que les decía, en esta técnica no les aparecen los puntos uno sobre el otro tan preciso. Siempre es como de ladito, ¿ya? Siempre va a ser como de lado. Con la técnica, más que todo con este punto, con punto medio. Con punto abajo tiende a verse un poco más preciso, solo es en las esquinas, en los bordes donde uno nota como un poco la diferencia. Pero por lo demás siempre es así. O sea que si ustedes ven su tejido que está de esta forma, no se preocupen, ¿ya? ¿Por qué? Porque no está mal, está bien. Lo único que deben hacer es ganar, o sea, estar seguros, ¿sí? De que los puntos los están realizando donde debe ser. Entonces yo les recomiendo al finalizar la vuelta, cuenten, ¿sí? Yo para tener mayor seguridad, yo cuento los puntos que me quedan de lado y lado, ¿sí? Y por supuesto es más fácil, por ejemplo en este caso, verificar que yo tengo un punto, sí, negro, tengo 4 del otro color, 1 negro, 4 y 1, ¿sí? 1, 4, 1, 4, 1. Y que los laterales están bien. Verifíquenlo cada fila, ¿sí? Al finalizar cada fila. Es mejor. Hay cosas que uno ya las hace por inercia, o sea, tú las vas haciendo. Pero si en ocasiones no revisamos, cuando vamos a revisar ya es tarde, ¿sí? Dicho esto, digamos, esta es la técnica, ¿sí? Si ustedes ya hicieron esta parte, ya aprendieron la técnica. Ya lo demás de ajustar un poco,
de apretar mucho, de no apretar tanto. Esa parte ya la práctica es la única que se las va a perfeccionar, ¿sí? Pero básicamente esta es la técnica. Al momento de poner el hilo, ¿sí? El siguiente hilo, y iniciar a trabajar los puntos, ¿sí? Esta es la técnica. No hay como algo que sea, como quien dice, diferente, ¿sí? A todo eso. El cambio de color, cuando es de un punto, por ejemplo, necesito un punto naranja, uno negro, uno naranja, uno negro, seguidos, ¿sí? Es cuestión de cerrar con el color con el que sigue ese punto. Es eso. Ese es el tip. O ¿cómo se dice? Es la regla número 1 de esta técnica, ¿sí? De este tipo de técnica, porque yo sé que hay varias que funcionan de la misma manera, ¿sí? Cerrar con el punto con el que vamos a iniciar el siguiente color, ¿sí? No se pueden olvidar, porque si lo cierran les va a quedar un punto de más del color anterior y uno menos del color siguiente, ¿ya? Voy a continuar haciendo esto y ya nos vemos para realizar precisamente, que es otra de las cosas, este puntito de aquí. Porque recuerden que ya lo dejé acá, incluso me lo llevé, no debe haberme lo llevado. Me lo llevé, pero no importa. Ya les voy a mostrar cómo se hace para traer el hilo desde acá, sabiendo que lo necesitamos acá en esta esquina, ¿sí? Entonces voy a finalizar hasta allí, hasta los puntos naranja, hasta donde tengo mi color negro. Y ya les muestro cómo llevarse el hilo, que no es nada complicado, realmente, es algo muy fácil. Bueno, aquí como ya llegué al punto donde, y eso que es uno atrás, es uno antes, ahí. Como aquí tengo mi hilo negro en la parte de atrás, ¿sí? Es algo fácil, es cuestión de, cuando vamos a hacer la lazada, ¿sí? Subimos nuestro hilo, ¿sí? Por esa misma, y nos lo llevamos en ese camino, ¿ya? Es algo tan sencillo como eso, llevarse el hilo ahí en ese centro. No es nada complicado. Sí que se les va a ver un poco, oh, ok, tal vez sí, claro, perfecto. Eso es algo, como quien dice, normal. Pero que no va a molestar en su proyecto, en la forma en cómo se ve el proyecto. ¿Ya? Ahí está. Entonces, recuerden que este lo suelto, no lo subo cuando trabajo de frente, ¿sí? Aquí yo lo tengo marcado de frente para acordarme. Voy a decir un poco y hago el cambio de color, porque voy a trabajar con el negro, ¿sí? Voy al siguiente punto y si ustedes lo ven, miren que se ve como a un ladito, ¿ya? Ahí está el negro y hago mi punto. Y listo. Ahí está. Se ve separado, pero cuando ya uno lo va trabajando, él se va como organizando, ¿sí? Los puntos se van organizando. Esa tensión que se hizo inicialmente se va organizando. Perdón, aquí no lo puedo cerrar, porque no sigo trabajando con el negro, sino con el color naranja. ¿Ya? Aquí, para que no se me enrede, yo lo traigo como venga desde allá. Sí, y trabajo aquí, cierro mi punto, cerrado ese punto, continúo realizando toda la vuelta ya con color naranja. Y miren otra cosa, para la siguiente vuelta de regreso, sí, yo voy a trabajar 2 puntos antes, sí, de donde estoy. Entonces aquí ya me lo llevé, el hilo negro, sí, lo voy a dejar ahí, lo voy a soltar. Para cuando regrese, nada más es subir el hilo, ¿ya? Estas son de las comodidades que cada quien obtiene, ¿sí? Como les comentaba, si ustedes no se quieren llevar el hilo porque no quieren que el hilo se les vea, ¿sí? Aquí en el fondo, que se nota, ¿sí? Aunque para mí no es una notoriedad pues muy grande, yo lo dejo ahí, porque me ayuda a crearle fondo. Y además porque vuelvo y reitero, como es un suéter, no quiero que me queden esos hilos por allá o que luego, al finalizar, yo deba
tener que hacer algo más, guardarlos, cortarlos y empezar a guardar todos esos hilos, ¿sí? Entonces, de entrada, mientras vamos trabajando, se puede ir haciendo esa parte, ¿ya? Y así. Algo aquí, yo creo que para no extender, ¿sí?, demasiado el video, que estoy tratando de encontrar precisamente esos detallitos, aparte de mostrar cómo es la técnica, porque ya hicimos un par de vueltas, ¿sí?, en algún cambio de color. Venga, hagamos un ejemplo aquí del cambio de color en caso de que yo necesitase trabajar con un punto de un color y otro punto de otro color, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo aquí. Yo aquí, ¿cierto? Digamos que el siguiente lo necesito de color negro. Hago lo siguiente, ¿sí? Realizo mi punto de color negro, no lo cierro, lo suelto, retomo con el otro color y hago el punto, ¿cierto? De nuevo, suelto ese color y retomo con el siguiente. De nuevo, retomo, suelto este color y retomo con el color que sigue. Y de esta forma hacemos cambios en cada punto, ¿sí? Si es la necesidad, claro está. Aunque si quieren practicar sus cambios de color, creo que esa sería la mejor forma, ¿sí? Antes de tal vez utilizar una imagen, ¿sí? Hacer cambio de color una y otra vez. Y miren, hay un color por cada punto, ¿sí? La clave está en cambiar, como les decía, hacer el cierre de ese último punto en el color que sigue. Esa es la clave de esta técnica. De ahí para allá, realmente ya es más cuestión de manejo de los hilos, por eso lo decía en el primer video, que es mejor trabajar este tipo de proyectos con dos colores precisamente para aprender la mecánica. Dicho esto, pueden trabajar con la cantidad de hilos que deseen, porque ya es cuestión de manejar los hilos y ocultarlos lo más que puedan. Y yo les recomiendo que hagan un tapiz de inicio. ¿Qué es un tapiz? Algo que ustedes puedan trabajar de lado y lado, precisamente para que puedan aprender a ocultar esos hilos de una vez, ¿sí? De una vez, sin ningún problema. Dicho eso, si lo hacen con dos, lo van a hacer con 5, con 10 hilos y con todos los demás. Y dicho esto, pues yo creo que voy a continuar. Sí, tenía toda la intención de mostrar cada una de las vueltas, pero se vuelve algo muy repetitivo. Reitero, lo básico considero que está aquí, sí, ya lo vimos. Por supuesto, si ustedes están teniendo dudas, por ejemplo, si algo se me pasó, escríbanmelo y con mucho gusto yo voy a estar respondiendo. Incluso si es necesario, se puede hacer el video respondiendo a esa pregunta, precisamente para que pueda ser un poco más preciso, ¿sí? Igual voy a mostrarles cómo queda al final y también si tengo algún tipo de, ¿cómo se dice?, de situación, si algo que tal vez se me haya pasado, comentarles, para no extender tanto el video, porque realmente si es necesario, yo les recomiendo más bien que vuelvan a ver esa tercera parte y retomen a partir de allí. Con esos 4 minutos de inicio, con eso va a ser suficiente para que ustedes puedan realizar la técnica, sí, aprenderla. Del todo corazón, eso les puedo decir. Entonces yo voy a retomar, a continuar, ¿sí? Y entonces nos vemos. Si tengo alguna recomendación extra, la puedo mostrar aquí. Si no, ya les mostraré el resultado final de cómo me queda este pandita hacia el medio punto en esa técnica tapestre. También por ahí de todos modos les voy a dejar el link de este patrón, por si de alguna manera no les queda fácil ahora, como quien dice, hacerlo. Yo se los voy a estar dejando para que ustedes lo puedan descargar y lo trabajen, ¿sí? Totalmente gratuito. Yo esas cosas, normalmente lo que yo muestro aquí, por eso es que yo muestro marcas y todo, porque pues no, como quien dice, no estoy pensando es que no voy a mostrar la marca para
para cuando, sí, como quien dice, lucrarse de eso después. Eso ahora no está pasando. Entonces, yo soy de las que considera que si me muestran algo, yo quiero ver de dónde lo puedo hacer, si debo pagar, si no debo pagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, es la ideal. Ese tipo de tutoriales y ese tipo de cosas funcionan, pero con todas las herramientas, ¿sí? Mostrándotelas cómo las puedes usar o cómo no las puedes usar. Entonces, dicho eso, considero yo que es la forma más acertada, mostrando todo. Ok, mis queridos, entonces aquí ya finalicé, sí, digamos, la primera parte, donde están los ojitos. Y todo muy bien. Y hay algo más. Aquí, por ejemplo, no vamos a utilizar el color, sí, por un par de filas. Pero entonces yo cómo hago para subirme ese color sin necesidad de dejar esa tira, ¿cierto? Largota. Como quien dice, hago todas las vueltas y después subo la tira. No, ¿cierto? En este instante, yo retomo, si el color negro quedó en este lado, y yo retomo por este mismo lado, ¿sí? Porque recuerden la numeración, yo retomo por el mismo lado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy llevando el hilo en cada vuelta, casi como para que, ¿sí? Inicie a trabajar en la misma. Y lo único que debemos hacer es esto. Subir el hilo, ¿sí? Hasta esta parte, una más, y lo sueltan, ¿sí? Lo dejan allí y continúan trabajando. ¿Sí? Ahí. Debo verificar la cantidad de puntos. En este caso necesito 10, porque en el punto número 11 inicio con el negro de nuevo, ¿sí? Entonces debo tener presente de que de este lado, ¿sí? De no irmelo a llevar mucho más atrás. Aunque como lo estoy utilizando desde atrás, si ustedes ven esto, es porque me he llevado el hilo para iniciar de nuevo. Entonces yo me lo puedo llevar hasta el punto número 8, ¿sí? Este hilo. Que cada vuelta me puede dar en el número 8. Ya son 2, 4, 6, 8. Hasta aquí. Hasta este punto, porque ahí me sirve a mí para cuando ya vaya a retomar con el color negro. Dicho esto, creo que era como lo último en cuanto a los tips que se necesitan para trabajar en este tipo de técnica. ¿Ya? O en el caso tal, también es válido, lo pueden cortar, organizar la punta como para que no tengan que hacer esa parte y retomar. Igual que acá, inician con el negro, ¿sí? Miren, aquí está mi inicio que todavía no lo he organizado, ¿sí? Lo ajustan, lo amarran y guardan la hebrita o la cortan, como sea que ustedes lo trabajan, ¿sí? Entonces voy a continuar y cuando ya esté ahí en el momento de subir al punto número 8, ¿sí? Cuando llegue a la vuelta 25, que es esta, les muestro qué tal, ¿sí? Pero miren, así van los ojitos hasta ahora, ¿sí? Ya terminados. Ok, mis queridos crocheteros, entonces ya finalicé mis 4 vueltas, ¿cierto? Y voy a retomar entonces con mi patrón para hacer las orejitas. Así es como queda por la parte de atrás, ¿sí? Llevándose el hilo y retomando. Lo único que hice fue llevármelo hasta un punto, casi lo llevo hasta el final, ¿sí? Lo solté donde me acordé y retomé, ¿sí? Para iniciar a trabajar. De nuevo, ¿sí? Y continúo. Aquí yo estoy en el punto número 9, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 9, número 10, para completar entonces este grupo. 10, ¿sí? Lo paso por detrás porque estoy de frente y realizo mi punto. ¿Ya? Aquí no lo puedo cerrar porque continúa naranja. Lo paso por detrás
¿sí? Y continúo trabajando. Lo estiro un poquito y me voy de corrido, entonces hasta llegar a mi otro punto negro, que sería este, sería el número 49, ¿sí? Entonces, dicho eso, creo que ya lo único es completar toda la secuencia, decidir qué vamos a utilizar, cuántas vueltas vamos a hacer, perdón, en la parte de arriba, y completar entonces nuestro diseño. Pero incluso si quieren ya los ojitos, sí, es suficiente. Bueno, como les decía, esto en vez de una boca parecen como dientes, ¿cierto? Aunque parte del diseño, sí, tendría que haberle llenado esta parte de aquí para que no pareciese que fuesen como dientes, ¿ya? Pero igual, así está bien. Entonces voy a finalizar, ¿sí? Y les muestro y pues hacemos las conclusiones del video. Ok, mis queridos crocheteros, he finalizado entonces. Si este patrón, recuerden que quede en esta línea, sí, en esta fila, totalmente finalizado. Ya, realmente un patrón muy fácil, y esto es lo que buscamos a la hora de aprender, sí, que sean cosas básicas que podamos finalizar. Y esa es otra cosa que les recomiendo, tratar de finalizar el proyecto, no lo dejen a mitad. Aún si ustedes encuentran inconsistencias que no se les parece, ya lo desataron una vez, lo volvieron a hacer, termínenlo, ¿sí? Si les está quedando, si lo han hecho, se han desatado 2 veces, la tercera vez les queda igual, no puede ser cuestión de la técnica que estén, sí, o sea, del desarrollo de la técnica. Puede ser que el patrón es la forma en que les está mostrando. Como les digo, inicialmente podemos ver que como que no queda igual, sí, pero si estamos seguros de lo que estamos haciendo, como les digo, ya lo desataron 2 veces, si hay una tercera y sigue igual, es porque el patrón es de esa forma, sí, les va a quedar de esa forma. Ya si quieren realizar modificaciones, pues entonces tendrían que posiblemente irlas haciendo en el camino, sí, ir editando el patrón y ir trabajando, ir editando el patrón y ir trabajando. Un poco complejo, pero nadie dice que no se puede hacer. Y dicho esto, quiero mostrarles también cómo se ven, ¿sí? Cosas totalmente lineales. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Esas 2 letras son totalmente lineales, son rectas, ¿sí? No tienen puntos de entrados o salidos, no. Totalmente lineal. Y miren cómo se ven, ¿sí? Es por la forma de la puntada, ¿verdad? Si ustedes ven, hay una que va para allá, la otra para acá, para allá, para acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos girando el trabajo, girándolo, ¿ya? Es por eso. Pero se nota y se ve bien, ¿sí? Entonces, como les digo, si lo quieren un poco más exacto o más, no, eso tiene un nombre, más nítido, ¿sí? El diseño, tendrían que usar más puntos, ¿sí? En ese caso, para trabajar con esta puntada, o trabajar con punto bajo, que les puede facilitar un poco más esa nitidez, ¿sí? Y la parte de atrás, esta es mi parte de enfrente, ¿sí? La parte de atrás, esto fue lo que me quedó, ¿sí? De esta forma. Que el dibujo es muy parecido, y de yo haber escondido estas partes, que se puede, sino que a mí me gusta trabajarlo así, me gusta llevarme el hilo 1 o 2 puntos más para trabajar sin problema. A veces la tensión, cuando estoy trabajando, no me doy cuenta, y cuando yo tomo el hilo de nuevo desde abajo, la tensión es mucha y me queda arrugado el punto, sí, o la fila. Entonces, por eso casi siempre me lo llevo y después lo regreso, ¿sí? Por eso queda de esa forma. Si es un tapiz, esto no puede pasar. Yo debo ocultarlo, ¿sí? Entonces, normalmente debo trabajar ahí encima. No cambia nada, solamente la forma en la que yo lo he adaptado para trabajar, ¿sí? Y bueno, dicho esto ha sido todo para este mini curso. Espero les haya gustado. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en escribirme. Aquí les comparto mis redes sociales, mi correo electrónico, y por supuesto estaré atenta a todos sus comentarios. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones, denle me gusta al video y compártanlo, ¿sí? De esa forma me ayudan y les agradezco enormemente. Muchas gracias por verme y nos vemos en una próxima.